¿Y si les dijera que existe una frase que el amigo más cercano de ustedes usa como un arma letal disfrazada de cariño? Una frase tan perfectamente construida que parece amor puro, pero en realidad es odio destilado en su forma más sofisticada. Y lo más perturbador de todo, ustedes agradecen cuando la escuchan, creyendo sinceramente que esa persona se preocupa por ustedes. Estoy hablando de frases aparentemente inocentes como: eres muy sensible para eso, deberías ser más realista con tus objetivos, eso no es realmente tu perfil, o la más letal de todas, solo te digo esto porque me preocupo por ti. Si alguien cercano ya les ha dicho alguna de estas frases, prepárense para una revelación que cambiará para siempre cómo ven esa relación. Esa persona no los ama. En realidad, los odia profundamente, y usa la máscara de la preocupación fraternal para destruir sistemáticamente la autoconfianza de ustedes. Pero aquí está el aspecto más siniestro: lo hacen de forma tan sutil, tan cariñosa, que ustedes mismos comienzan a dudar de sus propios sueños y capacidades. Es como un asesinato psicológico en cámara lenta, donde el arma del crimen es el buen consejo, y la víctima agradece por el disparo. Por todos los complejos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, dediqué mi vida entera a descifrar los misterios más profundos de la psique humana. Analicé los sueños más extraños, me sumergí en los arquetipos más antiguos de la humanidad, exploré los rincones más oscuros del alma humana, pero debo confesar que nada, absolutamente nada, me preparó para presenciar la sofisticación diabólica con que ustedes, en el siglo XXI, han perfeccionado el arte ancestral de destruirse unos a otros con una sonrisa en el rostro. Es como si hubieran tomado todos los mecanismos de manipulación psicológica que descubrí y los hubieran refinado hasta crear una bomba emocional disfrazada de abrazo. Ustedes transformaron la toxicidad en una forma de arte, y lo más impresionante es que tanto el agresor como la víctima creen genuinamente que están viviendo una hermosa amistad. Y antes de que pienses que estoy siendo excesivamente dramático o paranoico, déjame hacer una advertencia crucial: permanece hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula psicológica del odio camuflado, un patrón conductual tan sutil y destructivo que puede estar minando tu autoestima desde hace años, quizás décadas, sin que tengas la menor conciencia. Es literalmente el manual de instrucciones secreto que los saboteadores emocionales usan, muchas veces sin ni siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Voy a enseñarte a decodificar cada frase, cada consejo, cada preocupación que recibas, para que nunca más seas víctima de esta manipulación disfrazada de amor. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera seriamente suscribirte, porque cada semana nos sumergimos juntos en los misterios más perturbadores y fascinantes de la psique humana, siempre con el objetivo de darte herramientas prácticas para navegar mejor por este laberinto emocional que llamamos relaciones humanas. Ahora permíteme presentarte el concepto revolucionario que cambiará para siempre cómo interpretas cada consejo que recibes: la sombra proyectada. Este es posiblemente el mecanismo psicológico más fascinante y perturbador que descubrí durante mis años de análisis de la psique humana. Verás, cada ser humano lleva dentro de sí lo que llamo la sombra, una región psíquica donde habitan todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, vergonzosos o amenazantes para nuestra autoimagen. Es como tener un sótano oscuro y polvoriento en la mansión de nuestra conciencia, donde guardamos cuidadosamente nuestros miedos más profundos, nuestras frustraciones no resueltas, nuestra envidia corrosiva, nuestros fracasos no digeridos y, principalmente, todos los sueños que asesinamos por cobardía. Pero aquí reside el mecanismo psicológico más cruel y sofisticado de la naturaleza humana: cuando una persona no puede o no quiere enfrentar su propia sombra, cuando el dolor de mirar sus propios fracasos se vuelve insoportable, desarrolla un mecanismo de defensa inconsciente devastador. Proyecta toda esa oscuridad interior en las personas a su alrededor, especialmente en aquellas que representan todo lo que ella quisiera ser, pero no tuvo el valor de intentar. Es un fenómeno psicológico fascinante y aterrador a la vez. Imagina que dentro de la mente de tu amigo saboteador vive un demonio interior susurrando constantemente: si yo no puedo tener, nadie puede tener.
Cuando ese amigo te dice, eres muy soñador, la traducción psicológica real es, yo asesiné sistemáticamente todos mis sueños por miedo al fracaso, y tu optimismo es como sal en la herida abierta de mi cobardía existencial. Cuando pronuncia aquella frase aparentemente cariñosa, deberías ser más realista, lo que realmente está comunicando es, mi supuesto realismo es, en verdad, conformismo patológico disfrazado de sabiduría, y tu valor para soñar me confronta diariamente con mi propia mediocridad elegida. Y cuando usa la frase más letal de todas, solo te digo esto porque me preocupo por ti, está en realidad ejecutando una operación psicológica de destrucción masiva, está usando el amor como vehículo para el veneno, transformando la preocupación en un arma de asesinato de sueños. Estos individuos se transforman en vampiros emocionales especializados. Pero en lugar de chupar sangre, ellos chupan algo mucho más precioso, tu esperanza, tu confianza, tu valor de creer en ti mismo. Y ejecutan esta extracción energética con la precisión quirúrgica de un especialista, siempre con una sonrisa compasiva en el rostro y repitiendo mantras como, es por tu propio bien, o no quiero que sufras una decepción. Ahora permíteme pintar para ustedes un cuadro que los hará reír y llorar simultáneamente, porque la realidad supera cualquier ficción cuando se trata de la capacidad humana de autodestrucción disfrazada de virtud. Imaginen, por un momento, si yo, Carl Jung, hubiera nacido en la era de LinkedIn y las redes sociales. Imaginen la escena, estoy entusiasmado, creando mi perfil profesional, describiendo mi revolucionario descubrimiento sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos universales. Mi amigo, saboteador de turno, llamémoslo Eduardo, me diría con esa sonrisa aparentemente preocupada, Carl, amigo, psicología es un campo muy saturado hoy en día. ¿Ya pensaste en algo más estable y práctico, como contabilidad o administración? Mira, tengo un primo que trabaja con impuestos y le va muy bien en la vida. Y mientras yo estaría ahí, literalmente revolucionando la comprensión de la mente humana y creando herramientas que ayudarían a millones de personas a entender mejor sus propias psiques, Eduardo estaría susurrando veneno disfrazado de azúcar. ¿No te parece que estás complicando demasiado las cosas? Las personas solo quieren soluciones simples, no esas teorías complejas. O imaginen a mi colega Sigmund Freud tratando de explicar sus descubrimientos sobre la interpretación de los sueños en una reunión social moderna. El saboteador emocional del grupo, llamémosla Carmen, diría con esa voz dulcemente condescendiente, Sigmund, querido, estás obsesionado con esas interpretaciones raras. A veces un sueño es solo un sueño, no necesitas crear teorías tan, ¿cómo decirlo?, perturbadoras. Las personas van a pensar que eres medio extraño, ¿sabes? Y así, con esa aparente preocupación maternal, Carmen estaría intentando asesinar en la cuna nada menos que el psicoanálisis, uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Pero vamos a ser aún más específicos sobre el arsenal de destrucción que estos saboteadores modernos dominan con maestría diabólica. Cuando dicen, tienes mucho potencial, pero, esa palabra maldita, pero. Es como darles un ramo de flores con una bomba escondida adentro. Primero los llenan de esperanza con el elogio, bajan completamente la guardia emocional de ustedes, y entonces detonan la explosión, pero creo que deberías ser más práctico, pero ese mercado está muy difícil, pero no tienes experiencia suficiente. O esta otra joya de la manipulación, solo te digo esto porque quiero tu bien, es la frase más peligrosa del arsenal, porque usa el amor como vehículo para transportar el veneno directo al corazón. Es como un caballo de Troya emocional, parece un regalo, pero está lleno de soldados listos para destruir la autoconfianza por dentro. ¿Y qué decir de esta obra maestra de la hipocresía? No quiero que te hagas ilusiones, traducción, no quiero que tengas la menor esperanza de éxito porque tu felicidad sería insoportable para mi envidia. Pero lo más genial es que logran pronunciar esto con cara de santos, como si fueran mártires protegiéndolos del sufrimiento.
Estos especialistas en cirugía emocional sin anestesia tienen la habilidad impresionante de cortar los sueños de ustedes con la precisión de un carnicero, pero manteniendo la delicadeza aparente de un cardiólogo realizando una operación de vida o muerte. Logran hacer que ustedes sangren emocionalmente mientras les agradecen por la intervención salvadora. Pero el análisis no se detiene en Jung. Si mi colega Friedrich Nietzsche observara este fenómeno, diría algo devastador: estos amigos son el ejemplo perfecto de la moral de esclavo disfrazada de virtud. Para Nietzsche, existen dos tipos de moralidad, la moral de señor y la moral de esclavo. Tu amigo saboteador vive en la moral de esclavo. Como no logró conquistar lo que deseaba, su única satisfacción es garantizar que tú tampoco lo conquistes. Es lo que Nietzsche llamaría resentimiento, una venganza silenciosa contra la vida a través de la destrucción de los sueños ajenos. Pero aquí viene lo más fascinante y perturbador de todo este mecanismo psicológico: estas personas han desarrollado un arsenal de frases específicamente diseñado para atacar los puntos más vulnerables de la psique moderna. Cuando tu mejor amigo te dice, ¿no crees que ya estás muy mayor para cambiar de carrera?, no está siendo realista. Está proyectando su propio terror al cambio, su propia resignación prematura, su propio funeral de sueños que organizó para sí mismo a los 25 años. Cuando pronuncia esa frase aparentemente paternal, los empleadores se asustan con personas muy ambiciosas. Está ejecutando una operación de sabotaje que trasciende lo personal, está transmitiendo patrones culturales tóxicos que han mantenido a generaciones de personas en jaulas doradas de mediocridad autoimpuesta. Y cuando utiliza el arma más letal de su arsenal, solo te digo esto porque eres como mi hermano, está usando el vínculo sagrado de la hermandad como vehículo para transportar veneno puro directamente al corazón de tu autoestima. Si Alfred Adler estuviera aquí, añadiría su perspectiva devastadora sobre el complejo de inferioridad. Según él, cuando una persona se siente inferior en esta sociedad que constantemente cuestiona sus capacidades, puede desarrollar dos respuestas: o trabaja incansablemente para superar esa inferioridad impuesta, lo que es heroico, o dedica su energía a hacer que otros se sientan tan limitados como él, lo que es patológico. Tu amigo tóxico eligió la segunda opción. No puede subir de nivel, entonces dedica su vida a convencer a otros de que tampoco deberían intentarlo. Es como un cangrejo en el balde: cuando ve a otro cangrejo tratando de salir, lo arrastra de vuelta al fondo con frases como, ¿para qué tanto esfuerzo si al final todos terminamos igual? Pero aquí está la ironía más cruel y sofisticada: ellos hacen esto mientras se convencen de que son buenos amigos, realistas o protectores de la hermandad. El autoengaño es tan profundo que llegan a sentirse virtuosos por destruir los sueños de sus propios hermanos. Ahora llegamos a la parte que transformará completamente la vida de ustedes para siempre, y cuando digo para siempre, no estoy siendo dramático, estoy siendo literalmente preciso. El reconocimiento de estos patrones tóxicos de sabotaje emocional no es paranoia, no es desconfianza excesiva, no es pesimismo sobre la naturaleza humana. Es, en realidad, el desarrollo de una forma superior de inteligencia emocional que yo llamaría radar psicoanalítico avanzado, la habilidad extraordinaria de detectar y decodificar proyecciones tóxicas antes de que infecten y contaminen el sistema mental de ustedes. Cuando desarrollan plenamente esta conciencia expandida, algo absolutamente mágico y revolucionario sucede en sus vidas: las palabras venenosas de estos saboteadores pierden completamente, total y definitivamente el poder destructivo sobre ustedes. Es como descubrir súbitamente que el mago temido que los aterrorizaba durante años era solo un hombre común y mediocre usando trucos baratos y predecibles para crear ilusiones. Una vez que logran ver claramente el mecanismo psicológico detrás de la magia de la manipulación, no solo deja de ser impresionante, se vuelve hasta cómica y patética. Pero hay algo aún más profundo y transformador sucediendo aquí. Piensen en esto por un momento: cada vez que alguien proyecta su sombra tóxica en ustedes, cada vez que intentan sabotear sus sueños con consejos cariñosos, cada vez que usan la preocupación como disfraz para el veneno, esa persona está literalmente entregándoles, de forma gratuita e involuntaria, un mapa detallado y preciso de sus propias inseguridades más profundas, sus frustraciones no resueltas, sus complejos psicológicos más secretos. Es como si estuvieran confesando públicamente, sin darse cuenta, todos sus miedos más íntimos, todas sus limitaciones autoimpuestas,
todos los sueños que asesinaron por cobardía. Ustedes pasan instantáneamente de víctimas pasivas e inconscientes a antropólogos fascinados, observando con curiosidad científica cómo la mente humana no resuelta se autosabotea y proyecta su dolor en otros. Más transformador aún, cuando dejan completamente de absorber, procesar e internalizar estas proyecciones tóxicas, cuando desarrollan esta impermeabilidad emocional inteligente, la energía vital de ustedes se multiplica exponencialmente. Es literalmente como remover parásitos emocionales invisibles que estaban drenando silenciosamente la fuerza de vida de ustedes durante años, tal vez décadas. De repente, experimentan algo que muchos ni sabían que era posible: claridad mental cristalina, confianza genuina e inquebrantable, y, tal vez lo más sorprendente de todo, una compasión auténtica y profunda. Porque ahora comprenden, con una sabiduría que trasciende el juicio, que estos saboteadores no los odian realmente a ustedes. Ellos odian, con una intensidad que los consume por dentro, aquellas partes de sí mismos que ven dolorosamente reflejadas en el valor, la esperanza, la audacia de ustedes. Este es el superpoder supremo que estoy ofreciendo, la habilidad alquímica de transformar veneno emocional puro en sabiduría psicológica refinada. Ustedes se convierten como alquimistas de la conciencia, especialistas en transmutar plomo tóxico en oro puro de autoconocimiento y crecimiento personal. Cuando dominan esta habilidad de decodificación emocional, cuando desarrollan esta inmunidad psicológica inteligente, automáticamente comienzan a atraer personas completamente diferentes a sus vidas. Es como si cambiaran de frecuencia energética y sintonizaran una estación donde solo suenan músicas de crecimiento, apoyo genuino y celebración mutua. Las personas tóxicas, inconscientemente, comienzan a sentirse incómodas en la presencia de ustedes. No porque sean hostiles o agresivos, al contrario, se vuelven más compasivos y comprensivos. Pero su nueva energía impermeable a las proyecciones funciona como un espejo implacable que refleja de vuelta hacia ellos sus propias sombras no resueltas. Y eso es insoportable para quien eligió vivir en la negación. Simultáneamente, personas genuinas, auténticas, valientes y en crecimiento comienzan naturalmente a gravitar hacia ustedes. Es como si hubieran desarrollado un campo magnético emocional que atrae exactamente el tipo de relaciones que siempre desearon, pero no sabían cómo crear. Y ahora llegamos al momento más poderoso y transformador de todo este análisis, la revolución silenciosa que ocurre cuando una persona despierta completamente a estos patrones de sabotaje disfrazados de hermandad. Porque aquí está la verdad que cambiará para siempre cómo te relacionas con otros. Cuando reconoces estos mecanismos de proyección tóxica, no solo te liberas de ser víctima, te conviertes en un creador consciente de una nueva forma de hermandad. Imagínate por un momento qué pasaría si todas las personas desarrollaran este radar psicológico avanzado que te he enseñado hoy. ¿Te das cuenta de la revolución silenciosa que estaría ocurriendo? En lugar de arrastrarse mutuamente hacia abajo con consejos realistas, comenzarían a crear círculos de poder basados en el apoyo genuino y la celebración mutua del crecimiento. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. Cuando una persona se libera de estas dinámicas tóxicas, automáticamente se convierte en un faro para otros que están listos para despertar. Es como si cambiara de frecuencia energética y sintonizara una estación donde solo se transmiten mensajes de empoderamiento auténtico y crecimiento mutuo. Los amigos tóxicos, inconscientemente, comienzan a sentirse incómodos en tu presencia. No porque seas hostil o agresivo, al contrario, te vuelves más compasivo y comprensivo. Pero tu nueva energía impermeable a las proyecciones funciona como un espejo implacable que refleja de vuelta hacia ellos sus propias sombras no resueltas. Y eso es insoportable para quien eligió vivir en la negación. Simultáneamente, personas genuinas, auténticas, valientes y en crecimiento comienzan naturalmente a gravitar hacia ti. Es como si hubieras desarrollado un campo magnético emocional que atrae exactamente el tipo de hermandad que siempre deseaste, pero no sabías cómo crear. Y aquí está el superpoder que te estoy ofreciendo, la habilidad de transformar cada ataque disfrazado de consejo amoroso en una oportunidad para fortalecer tu determinación. Cuando tu amigo te dice, esa meta es muy ambiciosa para alguien como tú, en lugar de dudar de ti mismo, piensas, perfecto, acaba de revelarme exactamente dónde están sus propias limitaciones autoimpuestas, y me ha dado la energía extra que necesitaba para demostrar que está equivocado.
Es una liberación psicológica tan profunda que muchas personas pasan décadas buscándola. Te conviertes en el emperador de tu propio reino interno, soberano absoluto de tus propias decisiones, arquitecto consciente de tu propia vida extraordinaria. Pero hay un nivel aún más revolucionario de esta transformación. Cuando dominas completamente esta habilidad de decodificación emocional, algo mágico comienza a suceder. Te conviertes automáticamente en una inspiración silenciosa para todas las personas a tu alrededor. No necesitas predicar, no necesitas confrontar, no necesitas educar a nadie. Simplemente viviendo tu vida desde este lugar de claridad y propósito, desde esta hermosa impermeabilidad a las proyecciones ajenas, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible cuando una persona se libera completamente de las cadenas invisibles del sabotaje disfrazado de hermandad. Y entonces ocurre la magia más hermosa de todas, comienzas a atraer y crear el tipo de amigos que celebran tus victorias como si fueran propias, que te impulsan hacia tus sueños más grandes incluso cuando no los comprenden completamente, que ven tu éxito como evidencia de que ellos también pueden lograr cosas extraordinarias. Esta es la verdadera hermandad que todos merecemos, un círculo de personas que se elevan mutuamente en lugar de arrastrarse hacia abajo, que comparten recursos en lugar de competir por migajas, que celebran la diversidad de caminos en lugar de insistir en que todos sigan el mismo sendero limitado. Recuerda, las personas que realmente te aman no intentan protegerte del fracaso manteniéndote pequeño. Te apoyan en la grandeza, incluso cuando eso significa que podrías superar sus propios logros. La diferencia es tan obvia cuando sabes reconocerla que te preguntarás cómo pudiste confundirlas alguna vez. Y ahora te pregunto, desde el lugar más profundo de la hermandad auténtica, ¿cuál fue la frase más destructiva que un amigo te dijo disfrazada de consejo protector? Déjala en los comentarios, porque estoy seguro de que tu experiencia ayudará a otras personas a reconocer estos patrones en sus propias vidas y a liberarse de ellos para siempre. Si este vídeo te hizo ver una amistad con otros ojos, deja tu like para que más personas puedan desarrollar este radar emocional revolucionario. Y suscríbete al canal, porque la próxima semana vamos a analizar algo aún más revelador, como identificar cuando tú mismo estás proyectando tu sombra en otras personas sin darte cuenta, y cómo transformar esos patrones en alianzas poderosas. Hasta el próximo análisis.